Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de finanzas en general, beneficios, ventajas, desventajas, por qué nos sirve a nosotros y al público en general. Bueno, empecemos con algo sencillo. Eh, ¿Creen que se necesita en estos días actualmente, obviamente, finanzas personales para las personas en general? Sí, totalmente. Yo pienso que es muy importante tener esta educación desde niños porque ahora sí que desde niños absorbemos más conocimiento, entonces se emplearía mejor lo emplearía mejor un niño en la vida real. ¿Por qué? Porque actualmente en México conocemos mucho que está la persona que se endeuda, que utiliza la tarjeta de crédito o lo utiliza mal. Entonces, Sí. y bueno, se acabaría este tipo de conflictos que tiene México, que utilizan las tarjetas de crédito muy mal. Entonces, utilizando esa educación financiera hacia los niños, tendríamos un mejor futuro. En este caso concuerdo contigo, pero pues obviamente siguen habiendo varios factores, por ejemplo, también como las nuevas empresas que salieron y todo eso de que, no, pues te vamos a ofrecer tanto dinero, te damos una tarjeta de crédito muy fácilmente, y pues estas empresas obviamente son obviamente nuevas en este aspecto, no son como los bancos tradicionales que no se llega a haber algún tipo de problema y tú vas y acudes con ellos y pues se resuelve en minutos o no sé, por lo mucho una semana, pero en este caso son estas llamadas, obviamente las nuevas vintage en este aspecto, como lo son Mercado Pago, Nu, Clark y entre algunas otras que han salido. Pero si tomamos en cuenta también las facilidades que estas nos ofrecen, se te hace algo raro, ¿no? O sea, tomándolo en cuenta. Este, porque obviamente al momento de generarte tu tarjeta de crédito, las personas que hacen mayormente, obviamente nada más la aceptan y no checan términos y condiciones, qué tanto de interés te está cobrando al momento de no realizar obviamente tu pago. Y pues obviamente esto genera que las personas entren a un tipo, en este aspecto de buró de crédito muy fácilmente, se endeuden muy rápido y ya no puedan tener una forma de financiarse en un futuro. ¿Tú qué piensas de esto? Pues sí, estoy de acuerdo. Incluso hasta para las MIPIMES es importante debido a que pues el negocio va a prosperar más si se administra mejor el dinero. E incluso para buscar financiamiento con las fintech se tiene que saber para lo mismo, evitar el endeudamiento. Y bueno, ahorita, Oscar, que acabas de hablar sobre las fintech, me generó una pregunta bastante curiosa, que ¿tú qué crees que sea más recomendable o tú le recomendarías a otras personas, a terceros, una fintech o te irías más por un banco tradicional como lo son Banamex o BBVA? Es que obviamente teniendo en cuenta lo siguiente, que es la forma en la que se regulan, lo que es en este país, obviamente no existen tantas regulaciones para, obviamente las fintech, ya que es muy nueva, se actualizó, bueno, se creó esta ley en el 2018, entonces tomen en cuenta ese lapso de cuánto tiempo están las regulaciones de las fintech y cuánto tiempo llegan las regulaciones en los bancos. Obviamente fue un proceso más largo para que ahora sí que los bancos fueran regulados y no hubiera fraudes en este aspecto, porque al intentar realizarlo una fintech es muy sencillo hacer fraude en estos aspectos. El lavado de dinero es muy sencillo de hacer en estos aspectos porque te genera obviamente tu recibo de que tú realizaste algún pago de algo, pero no te pide justificación en ciertos aspectos. Entonces, obviamente, pues al momento de registrarlo, te van a marcar como tipo lavado de dinero. Entonces es muy fácil generarlo en estas que son nuevas empresas digitales y obviamente te generan, no sé, cierta duda de querer utilizarlas o no. Llegan a tener sus beneficios como lo que está en Mercado Pago, obviamente al querer invertir, están las criptomonedas, que igual siguen siendo un tema polémico en este aspecto de las finanzas, de que no, pues vamos a comprar un tipo de moneda electrónica, pero también obviamente es variable, sube, baja, dependiendo del, del tipo de inversión que estés realizando en ese momento. Y obviamente los bancos van más dirigidos a fondos que son gubernamentales, CETES, bonos, bondes, sudibonos, que son obviamente deuda del gobierno, para que obviamente no esté tan variable en este aspecto lo que son el tipo de interés que te genera.
Y bueno, me iría más directamente, obviamente, a un banco porque está más regulado y tiene ciertas características que beneficia obviamente a las personas que lo llegan a utilizar. Ok, ¿tú Karen qué opinas sobre lo que acaba de decir Oscar o qué le agregarías? Pues siento que depende, porque por ejemplo para los negocios pequeños que no tienen como tal un historial, puede que sea mejor una fintech, porque es más fácil conseguir un crédito que en un banco. Pero en caso de que ya sean grandes empresas y ya teniendo un historial, conviene más un banco tradicional. Sí, entiendo la postura de ambas partes, estoy de acuerdo y entiendo que también, por ejemplo, en una fintech se tiene un rendimiento anual, no sé, por ejemplo, Nu, que es del 13%, Revolut del 15%, Didi del 15%, e igual ese porcentaje de rendimiento puede ser muy tentador para las personas que quieran, que estén ahorrando y quieren hacer crecer su dinero. Pero, como había dicho mi compañero Oscar, que la desventaja de estos es que estos no están regulados. ¿Qué pasaría si llegase a perderse ese dinero? No hay una regulación, una institución que lo respalde, a excepción de los bancos tradicionales. Y también estoy de acuerdo contigo, Karen, que, por ejemplo, una persona eh, que tenga sus 20,000 pesos guardados, pueda guardarlo en, no sé, en una fintech, ¿no? Y en un banco tradicional, que estén más las personas, por así decirlo, ejecutivas, socios, accionistas, que tengan más capital, tienen más que perder. Entonces, también yo me iría por eso, de que deben de proteger más ese capital. Y o sea, entiendo la postura de ambas partes, sería, depende de las necesidades de cada persona, ¿no? Si su postura de esta persona sea hacer crecer su dinero sin importar qué pase, pues vete por una fintech. Pero si dices, no, es que me costó mucho trabajo ahorrar, quiero algo muy seguro, etcétera, puedes guardarlo, no sé, en un banco tradicional o también ofrecerles algunos instrumentos financieros como es el mercado de deuda o la renta fija, ¿no? ¿Y ustedes a qué le recomendarían a las demás personas qué tipo de instrumento, sea gubernamental o un mercado de capitales? ¿Cómo sería su argumento ante estas personas? Bueno, es que también ahí depende, ¿no? Depende del tipo de persona con la que estés tratando, porque como mencionas, hay personas que son conservadoras y no prefieren mantener su dinero seguro en un lapso de tiempo, aunque sea muy largo, pero obviamente que le vaya generando un rendimiento, aunque supere la inflación, digámoslo en este aspecto, y pues tenga una pequeña ganancia. Pero están otras personas que dicen, no, requiero ese dinero para tal tiempo y prefieren arriesgarse. Ya en eso pueden invertir en acciones, como te mencioné, están las criptomonedas, que ya son mercados obviamente mucho más arriesgados, pero te generan una cantidad de activo en este caso más fácilmente y en un tiempo menor. Bueno, en ese caso te diría, depende del tipo de persona con la que estés tratando. Y aparte del riesgo que quieran asumir, porque pues si una persona no está dispuesta al todo o nada, pues no le conviene invertir en, por ejemplo, en acciones, le conviene más los CETES, y todo depende también del capital y en cuánto tiempo lo requiera. Porque, por ejemplo, ahí también entrarían lo de las fintech. Las fintech te permiten sacar el dinero que tienes en inversión, cosa que ni el banco tradicional ni los CETES o de los gubernamentales te dejan. Sí tenemos eso en cuenta porque, por ejemplo, CETES está a 28, 32, 64, 180 hasta un año, digámoslo. CETES. De ahí vienen obviamente los bonos, bondes que ya son más para un tiempo más extenso, obviamente te generan un poco más de rendimiento, pero pues sigue siendo menor comparado con lo que son las acciones y las criptomonedas, que obviamente esos llegan a suceder en momentos en segundos. Puede cambiar obviamente el tipo de variable y también lo que esté sucediendo en el mercado, como también en las acciones. Depende también de las acciones que esté tomando tu país o lo que esté sucediendo en el mundo, como lo que pasó con la guerra con Ucrania. Obviamente las acciones bajaron mucho porque en este caso el mercado principal son los dólares, si lo tenemos en cuenta. Entonces
hubo una caída y ahorita con el tratado volvió a subir en muy poco tiempo. Entonces también dependería del tipo de persona, el tipo de riesgo, como mencionaste, y qué quiere hacer en ese momento. Sí, o sea, básicamente tenemos que evaluar el perfil de riesgo que tiene la persona, ¿no? Si es muy conservador, se va al mercado de deuda. Si es más, su perfil es más agresivo, se recomendaría más en un mercado de capitales, ¿no? Entonces, ¿algo más que les gustaría agregar? Bueno, sí, siento que nos movimos un poco del tema principal, que era lo que es más que nada las finanzas personales dirigidas hacia las personas en común. Nos dirigimos un poco más, obviamente, a lo que son ya mercados más grandes. Tomemos en cuenta lo siguiente: ¿creen que una persona llegando a sus 18 años le convenga sacar una tarjeta de crédito en un banco? Si la sabe usar, sí. Y todo depende de si tiene la solvencia para pagarla. Porque si no va a caer en eso de endeudarse y no va a tener la estabilidad para pagarla. Y pues sí, todo depende de qué tan bien sepa usarla. Yo sí también estoy de acuerdo, pero también una persona de 18 años no creo que tenga muchos gastos, por así decirlo, y también, como dice, hay que ver cómo esa persona, si es muy impulsivo, pues igual y no se recomienda. ¿Por qué? Porque va a preferir endeudarse. Entonces, hay deudas buenas y deudas malas, pero a lo que voy es esa que tenga esa capacidad de pago, este tipo de personas que llegasen a tener la tarjeta de crédito, y también el... O sea, Bueno, sí, pero o sea, sí tenemos en cuenta que obviamente los niños, bueno, en este caso ya son adultos porque ya llegaron a la mayoría de edad, sí llegan a tener muy mala educación en estos aspectos, pero sí siento que es muy necesario que aprendan, obviamente desde pequeños. Los padres les pueden enseñar, no sé, por ejemplo, no sé, un adulto, pues, obviamente ya tuvo experiencia con algún tipo de banco, de que no, pues sacó una tarjeta, lo utilicé tanto tiempo y me sirvió para esto y lo otro. Puede enseñárselo a su hijo y que su hijo obviamente vaya, no sé, aprendiendo a utilizarla de una manera más sencilla, porque obviamente en el futuro el apalancamiento que va a tener gracias a esas tarjetas de crédito, a los créditos que le va a ofrecer el banco, va a ser mucho mejor comparado con una persona que va a empezar a trabajar y esta misma pues va a tardar muchísimo más en generar un capital. Como tú mencionaste, son las deudas buenas y deudas malas. En este caso, si esta persona aprende a utilizar bien los créditos, va a ser una deuda buena. Puede haber una empresa con deuda, financiarse beneficiosamente y obviamente obtener el capital ya en el futuro para pagar esa misma deuda. Y obviamente ten en cuenta que pues también los niños desde chicos, en este aspecto, tomándome como ejemplo a mí, no nos explicaban acerca de las finanzas personales, desde la primaria no te explicaban. Entonces ya entrabas a la secundaria y era lo mismo, nada más te decían, no, buen promedio, buenas calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya entrando ahora sí que fue a la universidad y escogiendo específicamente la carrera en finanzas, te das cuenta del panorama en general acerca de cómo sí es necesario que al menos te enseñen a utilizar lo que son lo básico: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cómo funcionan, cómo te puedes financiar económicamente, cómo puedes obtener hasta un financiamiento para, no sé, obtener un coche. Es muy necesario ahora sí que en este mundo, ya que obviamente quieres obtener algo más fácilmente, te dan las herramientas, pero al no saber utilizarlas, no lo puedes lograr. ¿Tú tienes algún punto de vista acerca Pues de sí, eso? como bien mencionas, se empieza a formar el historial crediticio, lo cual pues si empiezas pidiendo pequeñas cantidades a lo largo del tiempo van aumentando esas cantidades que te pueden prestar. Y ahí es donde habría la posibilidad de que pongas un negocio o incluso, como mencionaste, un coche. Y teniendo esa facilidad de tener tarjetas de crédito que te ayuden a solventar eso. Pues sí, tenemos en cuenta eso. También les podemos enseñar como lo que son las tasas de interés en las tarjetas de crédito. Lo que no saben muchas personas y llegan a tener en sus deudas muy fácilmente es el tipo de interés que te cobra la tarjeta al no dar un solo pago. Lo que son las fintech, como mencioné anteriormente, te generan una mayor tasa de interés al no realizar un solo pago.
llega a ser alrededor del 135, 140%. Hay unas que llegan hasta el 200% del pago que tienes que dar solamente por no dar el pago en la fecha fija. Entonces, pues tú dime, ¿conviene obviamente sacar una tarjeta de crédito en estas vintage? Sí y no, obviamente, porque pues te llega obviamente a generar un valor muy diferente dependiendo de cada cosa. Bueno, ¿tienen algún otro punto de vista? No, estoy de acuerdo con tu postura. Bueno, sería todo. Gracias.